Dos, vamos. Si hablamos de lo más importante, muchachos lindos, el primer sedentario del Perú. Ahí está. Tablada de Aloy. No, ¿cómo que no? Mejor continúo con la clase ya. Es tablada de Lurimpe hoy. Primer sedentario del Perú. Acuérdate de tu enamorada, la tabla pen. Tablada de Lurín. Vamos muchachos, rápidamente, si les digo de esta manera, a ver, si hablamos de la primera arquitectura de piedra y de barro de uso doméstico. Caral, no es. Sechina tampoco. Hoy, si vas a soplar bien, sopla bien, ja. Es netamente Cerro Paloma. Ah, hoy están estudiando o no. Hola. Vamos muchachos, si hablamos de la primera arquitectura de piedra y de barro de uso ceremonial. Hablen. Caral, no es. Chavín de Guantar, tampoco. Cerro Paloma, pues no es. Es Sechín Bajo. A la mierda. Me están repasando hoy. A la mierda hoy. Una última oportunidad ya. Esta sí van a resolver. Si no resuelvan eso, suicídense ya. A ver, vamos. La primera civilización más antigua de América. Caral, ahí está. ¿Qué utilizaron los Caral para sus construcciones? Ladrillo, Estera, el otro ya. La famosa quincha. Hoy sí hemos hablado de la quincha todavía. ¿Qué es quincha? La quincha es dos tablas de madera y donde están entrelazadas ¿con qué? Con algo donde en medio de estas hay piedra, la cual sirven como ¿qué cosa? Como columnas para las pirámides. Con eso realizaban su construcción de sus pirámides truncas y escalonadas. Recuerden eso, ojo para los que más o menos van a ir al centro preuniversitario. En este caso, chicos, lo que te pueden preguntar en este primer examen es ¿qué elaboraron los Caral para la elaboración de sus pirámides? La famosa quincha, no te vayas a olvidar. Ahora, cuando hablamos de la primera cultura panandina del Perú, Chavín, ahí está. Chavín dominaba mediante su cabeceras de región tenía Chavín. Chavín dominaba mediante su religión, la teocracia. En este sentido, netamente vamos a ver que es un gobierno del terror. ¿Por qué? Someten mediante el terror su dios Huiracocha. No te olvides. Muy bien. Si te preguntan quiénes son los mejores escultores del Perú, Chavín. Los mejores escultores del Perú, Chavín. Cultura del maíz, Chavín. Los primeros en intensificar el cultivo del maíz. ¿Quiénes lo superan? Los mochicas. Muy bien, lo superan los mochicas. No te olvides, muy bien. Profesor, por lo tanto vamos a ver lo que viene a ser el intermedio temprano. Habíamos visto Mona, Tía, Huar. ¿Qué nos faltaba? Tiahuanaco. En este caso, muchachitos lindos, cuando hablamos de Tiahuanaco, ¿dónde está ubicado? Profe, está ubicado netamente en el altiplano. Profesor, al sureste, dímelo. Al sureste, ¿de dónde? Profe, al sureste del lago Titi. Yo soy Titi, ¿ustedes? Caca, no, muy bien, vamos. Por lo tanto, está ubicado al sureste del lago Titicaca. ¿Ya? A ver, antes que se vaya, hijo, que me lo
Que me lo ponga más tinta. Te lo lleno. ¿Cuál hoy? Al sureste del lago Titicaca. No te vayas a olvidar que, pues muchachos, en este sentido, recuerda que con Bolivia tenemos una disputa muy grande. ¿Qué cosa? ¿El lago? No, el lago no, porque el lago es dependiendo de su A ver, lo que vamos a depender con, lo que vamos a entrar en disputa con Bolivia es por dónde surge la cultura tiahuanaco. Para los bolivianos surge en Bolivia, en Santa Cruz, pero para nosotros surge en Perú. Entonces ahí va a haber cierta, ¿qué cosa? Disputa en lo que viene a ser Perú y Bolivia con lo que viene a ser la cultura tiahuanaco. Ahorita te voy a aclarar. Profe, ¿dónde está ubicado? Al sureste del lago Titicaca. Ahora, ¿qué países lo conforman, profe? Lo conforman los países de Perú. Muy bien. Muchas gracias, hijo. Perú, después, ¿quién es más? Profe, Bolivia, ¿qué más? Nuestro baño. ¿Quién es nuestro baño? Chile, muy bien. Luego de Chile viene parte de Argentina, muy bien, parte de la Argentina. Entonces, recuerda que Tiahuanaco se ha logrado expandir por gran parte de los países suramericanos. Por eso es que algunos arqueólogos mencionan que Tiahuanaco es el primer estado imperial, pero ahorita te voy a decir por qué no. ¿Ya? Perfecto, profesor. Entonces, Tiahuanaco está ubicado al sureste del lago Titicaca. ¿Qué países? Perú, Bolivia, nuestro baño, Chile y Argentina. Rapidito, profesor, dime, ¿quién es su descubridor? Ah, profesor, su descubridor va a ser ¿quién? En este caso, su descubridor tiene que ser Pedrito. Profe, ¿quién? Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León. Y si hablamos de Pedro Cieza de León, este personaje, ¿cómo lo va a llamar a Tiahuanaco? Lo va a llamar Taipicala. ¿Por qué? Porque tiene un origen de un idioma llamado Puquina. Hoy en día, netamente, pues muchachos, tenemos que entender que el Puquina ya se ha extinguido. Este es un idioma llamado Puquina. Gracias a este idioma Puquina, dice, surgieron los Taipicala. Profesor, en este sentido, tenemos que entender dónde está Taipicala, profe. ¿Estará en Bolivia o en Perú? Taipicala netamente está en Bolivia, en el altiplano boliviano, muchachos. En este caso, cuando hablamos de Bolivia, digo, de Puno, perdón, en este caso está en Puno. Por lo tanto, Tiahuanaco ¿nos pertenece o pertenece a Bolivia? A nosotros, por esto, porque nuestro amigo Pedro Cieza de León nos dice que los Tiahuanaco se originaron gracias a un origen divino llamado el Taipicala. Y este Taipicala viene ¿de qué idioma? Del Puquina. Gracias a eso se habría originado nuestros amigos de Tiahuanaco en Puno. En Puno. Por lo tanto, los tiahuanaquenses nos pertenecen. Nada más que estos personajes se tuvieron que expandir hacia el sur. No te vayas a olvidar de esto. Muy bien, profe. Entonces, miren chicos, profe, este personaje es un cronista español. Le va a llamar Taipicala gracias al origen del idioma puquino. Profe, quiero que me hables de sus investigadores. Dímelo. ¿Quiénes son sus investigadores de esta cultura tiahuanaco? Habla. Profesor, cuando hablamos de sus investigadores, tenemos que entender que hay diversos arqueólogos, en especial bolivianos. Pero el primero de ellos va a ser ¿quién? Nuestro amigo William. ¡Hala hoy! Es William Bennett. ¡Hala, es serrano soy! William Bennett. Y William Bennett, muchachos, le va a poner el nombre de le va a poner el nombre de Tiahuanaco. Ya, este personaje le pone el nombre de Tiahuanaco. Luego, muchachos, viene otro arqueólogo boliviano, Carlos Ponce Sagines. Hala hoy, Carlos Magno. ¿Cómo Carlos Magno? Este arqueólogo boliviano, muchachos, ¿sabes qué nos va a decir? Carlos Ponce Sagines nos va a decir que la cultura tiahuanaco, en este caso, pues es el primer estado imperial. ¿Pero por qué, profe? Este personaje, Carlos Ponce Sagines, es boliviano,
Incluso nos dice que Tiahuanaco habría surgido en Santa Cruz, en Bolivia. Entonces nos va a decir que Tiahuanaco fue el primer estado imperial porque arrasó con vasto territorio del sur americano. Entonces, cuando hablamos de Carlos Ponce Sagines, le llama primer imperio andino por su expansión. Mira, Carlos Ponce Sagines le llama a Tiahuanaco imperio porque Tiahuanaco se había expandido por gran parte del territorio americano, Perú, Bolivia, nuestro baño Chile y Argentina. En este sentido, chiquitos lindos, Carlos Ponce Sagines le dice que es el primer estado, habla, para este personaje es el primer estado teocrático, imperial, chicos, imperial, no te olvides. Profe, luego va a venir otro, nuestro pionero de nuestra arqueología peruana. Maxule, pionero de la arqueología científica. Pionero de la arqueología científica es Maxule, padre de la arqueología peruana. Julio César Tello, pionero de la arqueología peruana. Son tres cosas distintas. Pionero de la arqueología científica es Patito de Hule. Ahora, profe, luego ¿quién viene? Viene el padre de la arqueología peruana. ¿Quién es? Julio César Tello, pionero de la arqueología peruana. Luis Guillermo Lumbreras, profesor, en este caso es Luis Guillermo Lumbreras. ¿Y qué nos dice Luis Guillermo Lumbreras? Luis Guillermo Lumbreras, muchachos, al escuchar decir a Carlos Ponce Sagines que nuestros amigos de Tiahuanaco eran imperio, va a decir lo siguiente, aguanta. Carlitos, mira, tú estás loco, mano, ¿por qué? ¿Cómo Tiahuanaco va a ser un estado imperial si Tiahuanaco nunca tuvo militares, solo tuvo un estado teocrático? Por lo tanto, este estado teocrático se expandió gracias ¿a qué? ¿A su religión? Más que a su religión, no. Es netamente gracias a su control de los pisos ecológicos, gracias a su comercio. Eso es lo que nos va a decir Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras nos dice que los tiahuanacos se expandieron gracias a la dominación de los pisos ecológicos, a los famosos enclaves. Entonces, profe, esto tenemos que entender que los tiahuanacos no fueron militaristas, sino teocráticos. Y si se expandieron porque dominaron los pisos ecológicos, costa, sierra y selva. ¿Entendieron? De este sentido, Luis Guillermo Lumbreras, muchachos, nos dice que los tiahuanacos no es un estado imperial, sino es un estado netamente colonizador. Solamente es un estado colonizador y más no es un estado imperial. ¿Está claro? Eso es lo que nos dice. Por lo tanto, la teoría más acertada por cuanto al estado de Tiahuanaco es la de Luis Guillermo Lumbreras. Es la teoría más acertada por la comunidad de arqueólogos. Para Lumbreras es un estado colonizador y para todo el Perú también. ¿Está claro? Muy bien, chiquitos. Profe, esos son sus principales investigadores. Ahora, vienen otros personajes, pero eso no es tan importante. Lo que tenemos que hablar rápidamente es de su sociedad. Habla. Sociedad. Ya te he dicho, ¿qué tipo de sociedad tienen? Profesor, es una sociedad netamente teocrática. ¿Quién gobierna, el militar o el sacerdote? Profesor, es teocrático, por lo tanto, netamente gobierna el sacerdote mediante su dios principal llamado Huiracocha, el dios de los báculos, el dios llorón, el dios terrorífico, el dios bebedor de sangre, el dios ¿qué más? El dios, la Wills, ¿cuál Wills hoy? En este caso tenemos netamente lo que viene a ser pues a este dios que es sumamente importante para toda la época prehispánica, no solo para Tiahuanaco, sino para toda la época prehispánica. ¿Ya, chicos? Bacán, profe, hasta ahí estamos bien. Dime, profesor, ¿cómo se va a realizar la economía?
Ah, la agricultura, ¿no? Habla. ¿Cómo se realizó su economía, profe? En este caso, chiquitos, cuando hablamos de su economía, recuerden que estos personajes, la base económica de los Tiahuanaco fue la ganadería, chicos. Fue la ganadería. Ellos domesticaron lo que viene a ser los camélidos o también conocidos como auquénidos, las llamas y alpacas, los enamorados de las señoritas, ¿no, señorita? ¿Cuál profesor es hoy? Vamos por acá. Profesor, en este caso estamos hablando de la ganadería. La ganadería. Su base económica fue la ganadería. No te olvides, fue la ganadería. Ahora, chiquitos lindos, profe, solamente fue la ganadería que utilizaron como complemento. Profe, como complemento utilizaron la agricultura. Y si hablamos de la agricultura, profesor, ¿de qué estamos hablando? Ah, profesor, tenemos que hablar de algo sumamente importante, chiquitos. Profe, tenemos que entender que estos personajes desarrollan ¿qué cosa? Profe, estos personajes lo que van a desarrollar netamente es algo sumamente importante, chicos. Estos personajes utilizan las famosas chakras. Habla, profe, las chakras elevadas. ¿Y para qué elaboran chakras elevadas? Esas chakras elevadas sirven para combatir la famosa helada. Chicos, ¿tú crees que en Tiahuanaco es fácil domesticar la agricultura? Habla. No, en Tiahuanaco no es fácil dominar la agricultura, señores. En Tiahuanaco netamente hace chirizazo. ¿A cuántos metros está Tiahuanaco? Díganme. ¿Altazo es? ¿Cómo que altazo, infeliz? Tiahuanaco más o menos, o todo lo que viene a ser el altiplano, Puno, Bolivia. En este caso estamos viendo desde los 4.000 hasta los 4.500 sobre el nivel del mar. Heladazo, parece el corazón de las mujeres. Chiri, chiri. Total. ¿Ya? ¿No? Ahí está, mira, 3.842 dice. Pero más o menos abarca desde los 4.000. Chicos, allá, tú vas, ¿quieres orinar? Orinas hielo. Te agarra, no puedes ni sacarlo al muñeco, agarra soroche. Ah, la mierda, profesor. Por lo tanto, muchachos, estamos hablando que estos personajes sufren de las famosas heladas. Profesor, ¿y estas heladas cómo lo combatían? Habla. Estas heladas lo combatían con un gringo. ¿Cómo se llamaba el gringo? Ahí está, el dios sol, ¿no? Profesor, en este caso, mira, chiquitos lindos, estas chakras elevadas netamente se van a llamar ¿cómo? Profe, se llaman warus, o también llamada camellones. Muy bien. Son los famosos camellones. Mira por acá, profesor, estos warus o camellones, ¿qué es lo que hacían? ¿Trabajaban solos? Estos de acá, ¿qué son? Agua, ya, pero son lagunas artificiales. Y esas lagunas artificiales tienen un nombre. ¿Cómo se van a llamar? Se van a llamar jochas. ¿Jochas o cochas? Es lo mismo. Ya, en este sentido, como tú eres serrano y no puedes hablar quechua, cochas nomás. Pero si eres bacana, quechua hablante, es jocha. ¿Ya? En este sentido, mira por acá. Profe, estos guaruarus son las chakras elevadas. Pero estas chakras elevadas dependen de quiénes? Dependen de las lagunas artificiales. Y estas lagunas artificiales se llaman cochas. Se llaman cochas. Y estas cochitas, muchachos, ¿qué hacían, profe? Durante el día recibían los rayos del sol. Durante el día reciben rayos del sol. ¿Y eso qué va a hacer? Que el agua sea calientita, temperadita. Y por la noche, cuando está como el corazón de las mujeres friazazo, cae ¿qué cosa? Helada. Y cuando cae la helada, este agüita que había recibido los rayos del sol va a empezar a evaporar. Bota ¿qué cosa? La evaporación. Por lo tanto, hace que este clima sea templado, sea netamente temperado. Por lo tanto, desarrollaron la agricultura. ¿Está claro?
Muy bien, profesor. Entonces, a esto lo vamos a llamar los famosos guaruarus, o también llamado camellones, chacras elevadas. Chacras elevadas. Y estas chacras elevadas funcionaron gracias a las jochas, que son lagunas artificiales. Entonces, estos recibían rayos del sol durante el día y durante la noche lo botaban a la superficie. ¿Para qué? Para que tengan un control de temperatura. Por lo tanto, muchachos, lo más importante en este sentido sería que los guaruarus y los camellones se complementaron con las lagunas artificiales llamadas cochas. Llamadas cochas. No te vayas a olvidar que eso es sumamente importante. ¿Está claro? Gracias a eso los Tiahuanaco desarrollan agricultura. ¿Está claro? Muy bien. Pero, profe, ¿solamente utilizaron eso? No. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Profe, estos personajes van a empezar a realizar el comercio. Y gracias a ese comercio, muchachos, se dice que los Tiahuanaco empezaron a dominar otras culturas, otros pueblos aledaños a Tiahuanaco, y por eso tienen una gran extensión territorial. Estos personajes, muchachos, van a empezar a hacer comercio ¿con quiénes? Costa, sierra y selva. Por lo tanto, cuando empiezan a hacer o empiezan a realizar, muchachos, el comercio, empiezan a dominar pisos. Profesor, estos personajes cuando empiezan a intercambiar productos, empiezan a dominar costa, sierra y selva. Y gracias a ese comercio de dominar costa, sierra y selva, van a dominar los famosos pisos ecológicos, los famosos enclaves. Otros lo llaman centros administrativos. Te voy a explicar paso a paso. Profe, por lo tanto, estos personajes dominaron la costa, sierra y selva, comercio intenso. Profe. Empezaron a dominar los pisos ecológicos, los nichos ecológicos. Y los nichos ecológicos, según Manuel Prugar Vidal, ¿cuántos son? ¿3? Son 8 regiones, pero no. Nada saben hoy. Pepito tenía razón hoy. La mierda. Vamos, costa, sierra y selva. Profesor, dominaron la costa, sierra y selva. En este caso, profesor, a este dominio de costa, sierra y selva de estos territorios, ¿por qué lo llaman dominios? Porque van a dominar lo que viene a ser el comercio. Ellos comercializaban normal con la costa. Tenían acceso a la costa, tenían acceso a la sierra y tenían acceso a la selva. Por eso le llamamos dominio de los pisos, de los pisos ecológicos, muchachos. Míos, profesor. ¿Ya? Ahí está. Dominaron los famosos pisos ecológicos. En otros textos vas a encontrar control vertical de los pisos ecológicos. Control vertical de los pisos ecológicos. Costa, sierra y selva. Profesor, ¿quién hace el estudio del dominio de los pisos ecológicos? O el del control vertical de los pisos ecológicos, que es lo mismo. ¿Qué arqueólogo hace el estudio? ¿Cómo se llama el arqueólogo que descubre que los tiahuanacos habían dominado costa, sierra y selva? Y a eso lo va a llamar control de los pisos ecológicos. Lumbreras, no. Es nuestro amigo John. John es John Murra, John Víctor Murra. Es John Murra. Murra, ¿no? Es Murra. ¿Conocen a Murra, no? John Murra es, no es Munra. ¿Conocen a Munra, no? ¿Qué van a ver Thundercash ustedes, ¿No ve Thundercash que tiene su espadita chiquita? Y después le crece grandote. ¿Dónde Thundercash? Crece una huevadaza. Ahí está, ese. ¿Su enemigo quién es? Munra. Acuérdate, aunque sea de eso, ¿ya? John Murra. John Murra es quien estudia el control de los pisos ecológicos. Y este personaje nos dice que los tiahuanacos dominaron costa, sierra y selva. ¿Qué sacaron de la costa? Pescado. ¿Cómo que pescado? ¿Así se habla?
pescado. Ya, en este ceviche, cuando hablamos de la costa, estos personajes sacaron lo más importante, el algodón. Sí, profe, de la costa siempre obtuvieron el algodón. ¿Qué más? De la costa también van a sacar la famosa cestería. ¿Qué es cestería? Canastas, pe. ¿Has visto las canastas? Que están hechas, pero en aquel entonces se hacía de vegetales. Esa cestería, los que van a ser, las que dominan o trabajan mejor la cestería, va a ser la cultura Lima, muchachos. ¿Ya? Entonces, estos personajes con la cultura Lima empezaban a hacer un comercio de intercambio de productos. Bacán, profesor. Ellos netamente le daban la cestería. ¿Qué más sacaban? Sacaban el marisqueo, el pescado seco. Bacán, profesor. De la sierra, ¿qué van a sacar? La papa. Profesor, van a sacar, por ejemplo, lana no, hija, porque la lana ellos también son domesticadores de auquénidos, ¿ya? Estos personajes van a sacar el famoso, ¿qué cosa? Estos personajes no solo van a sacar la papa, sino también van a sacar la famosa quinoa, ¿ya? Productos de la sierra, netamente. Ahora, de la selva, ¿qué van a sacar? ¿Qué van a extraer de la selva? Ya, está bien, pero la coca de chapchar, de acur, la hoja de coca, no esa que te hace ver cochinadas, eso no, ¿ya? En este caso, muchachos, de la selva van a sacar la famosa hoja de coca, ¿ya? No te olvides que la hoja de coca, esta hoja de coca es netamente, pues, consumida desde la época prehispánica. Chapchaban su coquita. Ustedes que van a saber chapchar serranos. Ahora, en este caso sacaban la hoja de coca, ¿qué más? Plantas medicinales para la medicina. Entonces, cuando hablamos de las plantas medicinales, muchachos, tenemos que entender que los campas, los verdaderos campas de la selva, son considerados como los grandes botánicos. ¿Ah? ¿Por qué, profe? Porque estos personajes, chicos, dominan muy bien el conocimiento ancestrales de las plantas. Saben para qué es bueno. Ellos incluso se curan de la próstata con netamente hierbas medicinales nomás. Acá se operan, ¿qué cosa? Nada, ellos netamente se salvan, muchachos, o netamente pues estos campas obtienen la medicina gracias a sus plantas. Recuerda que estos personajes también dominan la famosa pusanga, el sígueme, sígueme. ¿Sí o no? Claro, esos personajes te hacen tomar esa cochinada y ya no vuelves a tu pueblo ya. En la selva venden, dice, ¿no? Entonces, eso básicamente, muchachos, lo vas a encontrar pues en la selva central, donde vas a ir a Chanchamay, donde va, más que nada cuando te vas selva adentro, vas a encontrar campas. Ahí vas a encontrar pues esas personas que hacen todo tipo de medicina. Esas famosas pusangas que le haces tomar y nunca te va a dejar, eso. Sería bueno que tomen las mujeres, ¿no? Para que no estén ahí alborotadas. Entonces, en ese sentido, pues muchachos, vamos a ver lo que viene a ser, pues, las plantas medicinales, ¿ya? Recuerda que estos campitas, estas personas de la selva, tienen mucho de lo que viene a ser muchas plantas, en este caso, se podría decir afrodisíacas. Pero eso ya mejor ya no te cuento ya, entonces, completo. Entonces, en este sentido, chicos, lo más importante es que, pues, también van a ser, dice, como dice el faraón, ¿cómo se llama el faraón? Shami, ¿no? Ah, ya. Es infeliz que canta, duro 2 horas haciéndolo bien rico. Ah, la mierda, 2 horas, ¿qué mierda serás? Máquina, ¿qué mierda? Bueno, en este caso, para que dures 2 horas, los campas te ayudan, pe. Harta maca, ¿cuál? Hay otro, bacán. Digo, no sé, me han dicho, en este sentido, pues, de la selva también van a extraer las famosas plantas alucinógenas, ¿no? De ahí sacan el famoso ayahuasca, pe. ¿Ya? Y el ayahuasca no es como el San Pedro, ¿ah? El San Pedro es mucho más mortal, mucho más potente, más fuerte. Pero el ayahuasca es una bebida un poco más asimilada al cuerpo del hombre. Ya más suave, claro. En este sentido es
Es como comparar una chela con un trago puro, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchachos, estamos hablando que de la selva también se extrae el famoso ayahuasca. ¿Ya, chiquitos lindos? Perfecto, profesor. Esto lo vamos a llamar, a esta dominación lo vamos a llamar el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Quién lo estudia? John Murray. No te olvides, esto pueden preguntar. John Murray. Ahora sí, profe, ¿qué más? También practicaron, ¿qué cosa? Habla. ¿Dónde está el tutor? Tutor, por favor, el plumón. También practicaron la famosa deshidratación. Habla. Deshidratación de alimentos. ¿Cómo que tu compañera, hijo? Recógeme la hija, por favorcito, ahí está. Ahí está. Ahí está, tu manito no baja, pero ya, ahí está. Desgracia. Para eso sí, no, perro. Te pasaste, te he dicho que me lo recojas, no que lo empujes. Deshidratación de alimentos. Por lo tanto, profe, de la papa, ¿qué sacaron? El famoso chuño. Ustedes que van a saber qué cosa comer pechuños, serranos. Ojo, recuerden que cuando hablamos del chuño hay diferentes variedades de chuño. ¿Cómo se va a sembrar el chuño, infeliz? Ojo, profe, cuando tú vas a ir netamente cuando has comido chuño acá, bueno, quizás no hayas comido eso, no serrano, como tú eres serrano en este sentido. El chuño, en acá lo comes de color blanco, todavía lo encuentras, ¿no? Pero cuando tú vas a Puno, netamente lo vas a encontrar negrazo, negrazazo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué varía esto? Por el clima, chicos. Por el clima. En acá es un poco más blanco por nuestro clima, estamos a menos altura, pero en allá es netamente como están a más altura, lo vas a encontrar bien negrazo. ¿Ya? Bueno, cuando he viajado a Bolivia, en este caso, ¿no? Hace poco nada más me da una vuelta por ahí. Entonces, he probado el chuño, ¿ya? Es bien negro. De la papa sacan el chuño, bacán. Ustedes que van a comer chuño se come con su huevo, dice, ¿ya? Vamos. Ahora, profe, luego van a venir la carne. ¿Qué sacaron de la carne? A tu hembrita, la charquisiqui. La charquisiqui, ¿no? Profe, de la carne sacaban el famoso charqui. Bacán, profesor. Oyuquito con charqui, ricazo. Comían ya ellos. Bacán. Ahora, profe, del oyuco, ¿qué van a sacar? ¿Y cómo saben? En este caso, es con doble L, perdón, esta mano virgen hoy. Ya. Netamente, chicos, cuando hablamos del oyuco sale el cholji. ¿Ya? Es tipo al pues tipo al chuño es. ¿Ya? Entonces es un poco más, no sé cómo es, ya, si no he comido mucho. El oyuco sacan el famoso chol. Esto es comida para gringos, no mape, o sea, ¿qué vas a comer tú, serrano? ¿Ya? Vamos por ahí. En este sentido, a ver, la pregunta es, ya, profe, practicaron deshidratación de alimentos, ¿pero para qué? Para conservarlo más tiempo. Conservaron más tiempo sus alimentos. En este caso utilizaron la técnica de deshidratación de alimentos. Papa, chuño, carne, charquisiqui, muy bien. Oyuco, cholqui. En ese sentido estamos viendo todo lo que viene a ser a su economía. Mira, eso es lo que pueden preguntar de los tiahuanacos. Profe, ¿qué más pueden preguntar de los tiahuanacos? La cerámica, muchachos. ¿Ya? En este caso vamos a hablar de sus
Cerámica. Dime, ¿cómo era su cerámica? Cerámica. Hoy me he olvidado traer mi vaso ceremonial. Ahora, chicos, cuando hablamos de la cerámica, es una cerámica de tipo cónica. Mira, mira, profe, de tipo cónica. Y esta cerámica de tipo cónica van a desarrollar los famosos vasos ceremoniales. Tú lo conoces con el famoso quero. Acá se dan los primeros, la creación de los primeros queros. Ahí se van a dar la creación de los primeros queros. Mira por acá. Profesor, cuando hablamos de una cerámica cónica, es de uso ceremonial. Ojo que este quero es de uso ceremonial o también llamado uso sacerdotal. Solamente podían utilizarlo los sacerdotes. Recuerda que los tiahuanaco ya sacrificaban a quienes, a los animales. Por ejemplo, la llama. Estos tiahuanacos sacrificaban animales. ¿Pero para quién? Para su dios Huiracocha. ¿Y por qué le llamamos dios bebedor de sangre? Porque los tiahuanaco, muchachos, a la hora de, en este caso, asesinar o sacrificar a las llamas en este sentido, pues sacaban su sangre y lo ponían en el quero y le daban como ofrenda ¿a quién? A Huiracocha. Y ellos también bebían su famoso, muchachos, en este sentido, estos tiahuanacos consumían su ayahuasca, consumían. Bacán, profesor. Entonces, mediante su quero. También tienen cerámica rústica, utilitaria. Eso es para el pueblo, para ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, la cerámica desarrollaron cerámica de tipo cónica, de uso ceremonial. Salen los famosos queros ceremoniales. Ojo, los queros son ceremoniales o también llamados sacerdotales. ¿La población lo puede utilizar? No. ¿Ya? Hubiera traído mi quero yo, pero me he olvidado traer, ¿ya? Vamos. ¿Cómo? Bueno, en este caso sobresale en la bicromía nada más, color marrón oscuro es. Naranja, pe. Marrón oscuro, muchachos. A ver, no es rojo, no encontramos rojo en Tiahuanaco. No encontramos. ¡Texti! A ver, ¿cuál hijo? En este caso, cuando hablamos de los pebeteros, tenemos que entender algo sumamente importante. Eso netamente va a ser para quiénes. ¿Cuál? Para el pueblo. Ese es de uso utilitario. ¿Ya? Ese es netamente de uso utilitario. Pero eso más que nada lo consume el pueblo, por eso es que casi nunca vienen los exámenes. Lo que te va a venir, ¿quiénes son los iniciadores del quero? ¿Ya? Bacán. Vamos, textilería, rápido nada más. Profesor, estos personajes como dominan a la ganadería, van a utilizar más lana o más algodón. Más lana. En este caso, sus cerámicas son algo finos, pero lo que van a desarrollar estos personajes es la técnica del acordeón. ¿Ya? Estos personajes desarrollan la técnica del acordeón. Profe, ¿y qué es la técnica del acordeón? Ustedes han visto... Ustedes, chicos, han visto netamente el acordeón, ¿sí o no? No, lo que claro es en este caso lo que se abre y se cierra. Se abre, se cierra, ¿no? Lo estiras y lo haces chiquito. Ya, en este sentido, pues, estos personajes lo llaman la técnica del acordeón. ¿Por qué? Porque una vez estirada la textilería, obviamente tiene figuras. Cuando tú lo cierras en forma de acordeón esa textilería, también van a tener figuras. Calculaban, muchachos. Entonces a eso lo vamos a llamar la técnica del acordeón. Tiene figuras cuando está abierto y tiene figuras cuando está cerrada. Entonces a eso lo vamos a llamar la técnica del acordeón. No te vayas a olvidar de eso. Bacán, profesor. Recuérdate que los tiahuanacos son los creadores de los gorritos de cuatro puntas. ¿Ya? Los tiahuanaco tienen gorritos de 4 puntas. No es que sean cachudos, quizás, ¿no? No es en Guari. Guari lo intensifica. Pero ¿quiénes son los creadores? Tiahuanaco. Los tiahuanacos son los creadores de los gorritos de 4 puntas. Pero ya los Guari van a intensificar esta textilería en su cabecera de región llamada Mala. Eso lo vamos a ver ahorita. Hagan, profesor.
Entonces, acá también vamos a ver los gorritos. ¿Gorritos de qué? Gorritos de cuatro puntas. Los iniciadores, chicos. ¿Ya? Ahora, vamos con su metalurgia. Vamos con lo que viene a ser su meta. En este caso vamos a tener que hablar de su metalurgia. Y si hablamos de la metalurgia, ¿fueron grandes o no? No tanto, chicos, no. El único aporte en la textilería que podemos hablar de estos personajes, chicos, fue que descubrieron el famoso bronce. Profe, estos personajes practicaron la aleación de metales. ¿Cuál? El cobre, dime, el cobre más el estaño. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da el bronce. Son los grandes iniciadores del bronce. Y el bronce, muchachos, no solo se va a usar como para poder hacer alhajas o adornos, sino que el bronce también se va a utilizar para sus construcciones. ¿Me entienden? Profe, entonces el bronce también se utiliza en sus construcciones, las famosas grapas de bronce. Y esas grapas de bronce van encima de la piedra. Una piedra que esté así, o sea, en este caso, cuando aplican su arquitectura a estos personajes, miren chicos, profe, cuando vamos a ver a los tiahuanaco aplican la técnica del almohadillado en su arquitectura, una piedra sobre otra, técnica del almohadillado. Y para que puedan estar sujetas estas piedras, van a utilizar grapas de bronce. Por eso eran antisísmicas, por eso eran antisísmicas. Por eso es que cuando tú vas a Tiahuanaco, lo más probable es que sí vas a encontrar intacto sus construcciones, porque utilizaron grapas de bronce. Además, no solo eso, construyeron la megalítica. ¿Ya? Perfecto, profesor. Entonces, en su metalurgia, lo más importante que desarrollaron el bronce. La aleación del cobre más el estaño. Muy bien. Ahora, profe, si hablamos de su arquitectura, estábamos hablando. Hablen ustedes, muchachos, ya para poder terminar. Arquitectura. Dime, ¿cómo era su arquitectura, chicos? Profe, en su arquitectura desarrollaron algo sumamente importante, muchachos. Profesor, si hablamos de su arquitectura, estos personajes son grandes constructores de piedras, la famosa megalítica. Profesor, en este sentido tenemos que entender que son constructores de la megalítica. Y si hablamos constructores de la megalítica, chiquitos lindos, tenemos que entender que estos personajes tallaron la piedra gigante. Si te preguntan en el examen de admisión, con los mejores escultores del Perú, Tiahuanaco no es. Es Chavín. Pero si te preguntan los mejores escultores megalíticos, ahí recién es Tiahuanaco. Son dos cosas distintas. Profesor, los mejores escultores del Perú, Chavín. Los mejores escultores de la megalítica, Tiahuanaco. ¿Está claro? Bacán, profesor. Estamos viendo a Tiahuanaco, los grandes constructores de la megalítica. Profe, dime su templo más importante. Profesor, este va a ser el Kala Sasaya. Y cuando hablamos del Kala Sasaya, muchachos, ¿qué significa el Kala Sasaya? Lugar de piedras altas, lugar de piedras altas. En este sentido, en el Kala Sasaya vamos a ubicar la famosa portada la famosa portada del sol, pues muchachos. La famosísima portada del sol. Y si hablamos de la portada del sol, ahí vamos a encontrar a su máximo dios llamado Huiracocha. ¿Y por qué se le llama portada del sol? ¿Por qué le decimos portada del sol? Profe, le llamamos portada del sol porque estos personajes desarrollaron algo sumamente importante, chicos. Profe, estos personajes manejaron supuestamente lo que viene a ser las posiciones solares. Por eso le llamamos portada del sol, porque cuando el sol se está ocultando, la famosa puesta del sol, cuando el sol se está ocultando, esta portada del sol va a brillar. Tiene un brillo espectacular. Los que van a ir a Bolivia, en este caso, perdón, a Puno, van a poder ver
el templo del Calasasaya, cuando se oculta el sol, brilla de manera espectacular la famosa portada del sol. Y profe, ¿y eso qué representaba? Representaba la purificación. Quiere decir que los personajes de Tiahuanaco, los hombres de Tiahuanaco, iban a purificarse a la famosa portada del sol. Se purificaban, muchachos. Y después de eso ya podías contraer matrimonio. Te purificabas con huiracocha. Pero ¿quién hacía el ritual? El sacerdote. No te vayas a olvidar. Bacán, profesor. Ahí encontramos el Calasasaya. Y dentro del Calasasaya, ¿quién está? La portada del sol. No te olvides. Profe, vamos a encontrar también lo que viene a ser otras esculturas. ¿Como cuáles? Otros templos. El Acapana. ¿Y el Acapana qué es? Donde vamos a encontrar pirámides escalonadas y truncas. Lugar donde vamos a encontrar pirámides escalonadas y truncas. También tenemos Cutinapuncu, tenemos por ejemplo Pumapunku, tenemos lo que viene a ser en este caso, muchachos, Siyustani. ¿Y en Siyustani qué vamos a encontrar? En Siyustani vamos a encontrar las mejores chulpas. No te olvides. Profesor, si hablamos de las chulpas, estamos hablando de las tumbas reales. Profesor, las chulpas netamente eran tumbas para lo que viene a ser la nobleza. Estas chulpas son de forma circular y son construidas con piedras gigantes. Profesor, estas chulpas o las mejores chulpas, la mejor construcción de chulpas, lo encontramos ¿en dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Claro, pues muchachos, Siyustani. No te vayas a olvidar que eso te pueden preguntar en el examen del CEPRE. Más adelante el examen de admisión. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso es lo que viene a hacer con respecto al Calasasaya y su arquitectura. Los grandes megalíticos. No te olvides que en su arquitectura también utilizaron las famosísimas grapas de bronce. Ahora, ¿cómo decae Tiahuanaco? ¿Cómo decae Tiahuanaco? Tiahuanaco decae netamente por lo que viene a ser la invasión de Huari. No te vayas a olvidar. Tiahuanaco decae netamente por la invasión de Huari. ¿Ya, chicos? Bacán, profesor. Y ahora, cuando hablamos de Huari, estamos hablando del Gran Oriente Medio. ¿De dónde a dónde abarca? ¿De qué año a qué año? Profesor, en algunos textos vas a encontrar 600, en algunos textos de 550. ¿Hasta los cuántos? Hasta los 1250 o los 1200. Es relativo el año, eso no importa. ¿Ya? Entonces, profesor, lo más importante. Cuando hablamos del Oriente Medio, estamos hablando que se va a desarrollar un poderoso imperio llamado Huari. La segunda síntesis cultural. ¿Qué más? La segunda pan-andina. En este caso, muchachos, cuando hablamos del Oriente Medio, la pregunta que hicieron en el examen de admisión es: cuando se estaba desarrollando el Oriente Medio, ¿qué es lo que estaba pasando en Europa? Ah, profesor, acá vamos a ver la famosa edad. Habla, la famosa edad. ¿Y quiénes gobiernan en la Edad Media? No. ¿Cuál es la máxima institución política en la Edad Media? La Iglesia. Recuerda que estamos viviendo el teocentrismo, pues. Dios es el centro de todo. Si no creías en Dios, ¿a dónde te llevaban? Santa Inquisición. En este caso, muchachos, en el medioevo o en el medievalismo, la máxima institución política es la Iglesia. Profesor, los representantes de la Iglesia eran los sacerdotes. Esos eran los máximos. Porque si tú hablabas en contra de la Iglesia, eres un hereje, blasfemo. Santa Inquisición, donde te llevaban a hacerte cosquillas, ¿no? Bacán, la famosa pera. Bacán, profe. Entonces, cuando se está desarrollando el Imperio Medio, en Europa se está dando la famosa Edad Media, donde el latifundismo se va a arraigar de manera muy poderosa. Ahí vamos a ver a los famosos señores feudales. Y los señores feudales tienen tierras. ¿Cómo se llaman las tierras? Feudos. ¿Y esos quiénes trabajan en los feudos? Los vasallos. Los que le rinden fidelidad ¿a quién? Al señor feudal. Profe, los siervos son como los esclavos, en este caso, son los que trabajan en la casa de ¿quiénes? De los señores feudales, pues. Esos son los siervos, que trabajan gratuitamente.
Pero cuando tú quieres buscar protección, te vuelves en el vasallo de un determinado señor feudal. Y en aquel entonces era necesario tener un protector, ¿sí o no? Claro, si no eras invadido, ¿por quiénes? Por los turcos. Hoy están llevando historia universal, ¿no? Supongo, ya. No, todavía. Vamos, muchachos, cuando hablamos del Oriente Medio, recuerda que estamos hablando de Wari. Dime, profesor, ¿dónde está ubicado Wari? Ubicación, dímelo. Profesor, está netamente en el departamento de Ayacucho, te quiero. Ayachupo, ¿cómo que Ayachupo? Ayacucho, te quiero mucho, vamos. En la provincia de Huamanga. Profesor, distrito de Pacay. Pacay Casa, ahí está, Pacay Casa. La Pacaysa, no me hay visto. Está mano virgen hoy. Ya, ahora sí. Profe, por lo tanto, dice que nuestros amigos de Wari están ¿a cuánto? A unos 25 kilómetros al noreste de Huamanga. Profe, cerquita, ¿no, muchachos? Par de horas, en 1 hora y media lo haces caminando. Acá nomás, acá la vuelta. Allá nomás. Hoy vienes a mototaxi a la academia, vas a ir a Wari caminando. Profesor, entonces estamos viendo netamente que este Wari está cerquita. En carro será pues a unos 40 minutos, exagerando. Otros lo hacen en media hora, 35 o 40 minutos. Caminando lo haces en 1 hora y media. Suficiente, ¿no? Pero con ustedes llegamos en 2 días, ¿ya? Bacán. Vamos por acá. Profe, esa es la ubicación. Ahora dime su descubridor. Profesor, exacto. Pedro Cieza de León. Y si hablamos de Pedro Cieza de León, en este caso, muchachos, si hablamos de Pedro Cieza de León, ¿qué nos va a decir? Profe, le va a poner el nombre de Viñaque, ¿no? Le pone el nombre de Viñaque. Dice, muchachos, cuando Pedro Cieza de León había llegado a lo que viene a ser nuestro territorio ayacuchano, se va a dirigir ¿a dónde? A Wari, ¿ya? Y este personaje cuando está caminando, muchachos, se está dirigiendo a Wari, pues se había cansado abajito nomás, acá en Viña Chiquita. Y pues va a tomar un reposo, un descansito, ya relajadito de ahí, va a emprender su viaje nuevamente a Wari. Por eso lo pone Viñaque. Seguro, ¿no? Desgraciado, por eso. Cerca, ¿no? Por eso. Ahora sí, cuando hablamos netamente de Pedro Cieza de León, ya fuera de bromas, le pone Viñaque por el río afluente que tiene en Pacay Casi. Hay un río afluente, ese río afluente se llama Viñaque. Por eso Pedro Cieza de León le llama Viñaque. Y Pedro Cieza de León dice que en Viñaque se encuentran grandes construcciones de grandes personajes que probablemente ahí se hayan expandido por gran parte de nuestro territorio peruano. Eso es lo que nos dice Pedro Cieza de León. Profesor, luego van a venir investigadores como ¿quién? Nuestro amigo Rafaelito. Rafael Larco, estos serranos. Rafael Larco, ¿ya? Joyle, ¿cómo que Joyle hoy serrano? Va? Este personaje, Rafael Arco, ¿ya? Este personaje lo va a llamar con el nombre de profe. Él le introduce, ¿qué cosa le introduce? El nombre llamado Wari, ojo, pestaña y ceja. Miren, hay 2 cosas que tú tienes que aclarar. Profe, Rafael Arcojoy, en este caso, cuando hace el estudio de Viñaque en aquel entonces, lo va a poner el nombre de Wari y va a decirnos que Wari probablemente haya sido un estado imperial. Es el primero en sospechar, no en decirlo, sino el primero en sospechar, en decir que probablemente Wari haya sido un estado imperial porque tiene un vasto territorio recorrido, muchachos. Eso es lo que nos dicen sus escritos Rafael Arcojoy. Y luego, ¿quién viene, profesor? Luego viene Julio César Tello. Y Julio César Tello, muchachos, en este caso, va a hacer ¿qué cosa? Excavaciones en Conchopata. ¿Y qué va a encontrar? Cerámica.
Profe, y si hablamos de la cerámica en este caso, ¿dónde está Conchopata? Ay, ay, ay. Últimamente está caminándose Jarjacha, pe. ¿Sí o no? ¿Has visto noticia? Jarjacha dice, ¿dónde están mis hijos? Dice, está llorando. No, allá. En el distrito de Andrés Avelino Cáceres, Dos Regaray. ¿Ya? Profe, netamente cuando nos vamos para el aeropuerto, casi en la entrada del aeropuerto vamos a encontrar ruinas arqueológicas. Eso es Conchopata. Lamentablemente Conchopata, muchachos, hoy en día está abandonado. Recuerden que Conchopata es un lugar muy alfarero, donde se encuentran los grandes ceramistas de Ayacucho. En este caso, muchachos, si hablamos de esta cerámica, profesor, esta cerámica ha sido encontrada por Tello cuando ya la gente estaba invadiendo todos esos territorios. Y hoy en día, cuando, desgraciado, tu casa de repente tiene cerámica ahí, porque los señores que han construido su casa ya sí o sí han encontrado. Ya hoy en día, en aquel entonces no había Ministerio de Cultura, INC, para que proteja. Ya, pero en este caso Julio César Tello excava ya, y todo lo que te encuentras, esas ruinas, esas pequeñas ruinas, es todo lo que ha encontrado Julio César Tello, todo lo que ha excavado Tello. De ahí no han vuelto a excavar, no quieren excavar, o no sé por qué no han querido excavar. Hoy en día ya lo han invadido todo ya, por huevo ya. Ya, pero netamente, pues, chicos, lo que les voy a recomendar algo es una conciencia, ¿no? Lamentablemente los ayacuchanos, o más que nada los peruanos, cuando vamos a un lugar turístico, siempre acostumbramos llevar agua o cualquier tipo de alimento a un sitio arqueológico. Y después lo estamos tirando. Eso nos hace demostrar qué tipo de personas somos. Por más que tú no hayas botado una basura, chicos, recógelo y llévalo a un tacho de basura, porque sí o sí la cultura más adelante nos va a sacar del meollo de lo que viene a ser pues la pobreza. Recuerda que Ayacucho es una de las ciudades más pobres del Perú. Pero si no fuera por nuestro oro blanco, nosotros no estaríamos como estaríamos. ¿Ya? Entonces, gracias a nuestro brain, tenemos plata. Si no, no. De verdad, pe. ¿Ya? Así estamos viendo, ya, bacán. Julio César Tello hace la excavación y encuentra cerámica. Por eso viene su ahijado, su alumno, Luis Guillermo Lumbreras. Y cuando hablamos de Lumbreras, muchachos, Lumbreras va a hacer el estudio de ¿qué? Lumbreras hace el estudio de esta cerámica. Y Lumbreras, para que saque su licenciatura, quiere decir, sustenta su título profesional, estudia la cerámica ¿de quién? De Julio César Tello. Lumbreras, titulándose nomás, dijo que Huari es un estado imperial. Huari es un imperio. Es el primero en mencionarlo. ¿Pero quién es el primero en sospecharlo? Rafael Arco, joven, el que le pone el nombre. ¿Ya? Muy bien. En este sentido, el primero en sospechar que Huari es imperio, Rafaelito. Profe. ¿Y quién es el primero en mencionar que Huari sí es un imperio? Lumbreras. ¿A qué se basó Lumbreras? A la cerámica que había descubierto Julio César Tello. Muy bien, muchachos. En este caso, chiquitos lindos, vamos a ver diferentes investigadores, como por ejemplo nuestro amigo John Ron, no hoy, pensando en Ron nomás, John Ron, esto cerrando, John Ron, ¿ya? En este sentido, vamos a encontrar a John Ron, ¿ya? Ya dan cólera, este personaje John Rowe, en este sentido, nos va a hablar de ¿qué? De su origen. Mira, John Rowe también va a hacer el estudio de la cerámica. No te olvides, John Rowe hace el estudio de la cerámica. Este personaje, cuando hace el estudio de la cerámica, va a empezar a, ¿qué cosa? A encontrar rasgos culturales de otras culturas. Y por lo tanto va a decir que la base de Huari, ¿quién es? La cultura Huarpa. La cultura Huarpa. Y dice que Huarpa, como es la base de Huari, Huarpa tenía un contacto comercial fuerte con Nazca y Tiahuanaco.
Por eso, profesor, este personaje Rao nos dice que netamente Wari se origina gracias a 3 culturas. ¿A quiénes? Profesor, se origina gracias a Huarpa, Nazcatiahuanaco, Huarpa, Nazcatiahuanaco, Ra. Ya no es me vengo, ya no, eso es para un pasado de moda ya. Actualízate. Tampoco. Eso ya está pasado de moda. Duro 2 horas haciéndolo bien. No, eso tampoco es. Es netamente, aprendo en 2 horas. ¿Ya? Aprendo en 2 horas haciéndolo. No, así no es. Aprendo en 2 horas rapeándolo bien rico. Ya, ahí está, más bonito. Ya, vamos a ver. Chicos, cuando hablamos de Wari, Wari es un contacto comercial. Wari, contacto comercial. Huarpa, Nazcatiahuanaco, Huarpa, Nazcatiahuanaco, Ra. Hoy es duro 2 horas haciéndolo bien. No, es, aprendo en 2 horas. Oh, infelices, es aprendo en 2 horas rapeándolo bien rico, Ra. ¿Ya? La mierda, ya. Vamos, rapidito nada más. Wari, contacto comercial. Huarpa, Nazcatiahuanaco, Ra. Aprendo en 2 horas rapeándolo bien rico, Ra. Oh, me ven, sí, es convenirte, oye, vamos por ahí. Entonces, estamos viendo algo sumamente importante. Profe, y eso vino en el examen anterior del centro preuniversitario. ¿Qué culturas dieron origen a la cultura Wari? Huarpa, Nazcatiahuanaco. Ya, bacán, profesor. Eso es de John Rowe. Muy bien. Vamos, profesor, rapidito nada más. Profe, ese es uno de los investigadores. Viene otro investigador llamado Dorothy. Estos serranos. Dorothy Menzel. Dorothy Menzel. Dorothy Menzel. Es Dorothy Menzel. Ya, bacán. En este caso, con estilo P. Serranos, con estilo, aparenten siquiera, muchachos, ya vamos por ahí. Vamos, Dorothy Menzel en este sentido va a ser la periodificación de Wari. A Wari lo va a dividir en 4 etapas. Época 1, época 2, época 3 y época 4. En este caso tienes que aprenderte con este nombre. Profe, el origen. Después, ¿qué viene? Expansión, muy bien. Profesor, viene el apogeo. Luego del apogeo, la decadencia. Todo tiene su final. La nada, etcétera. No saben ni nada, no saben nada ustedes. Chicos, en este sentido, cuando hablamos de Dorothy Menzel, profe, hace la periodificación de Wari. Dice que Wari está dividido en 4 fases o 4 periodos. Origen, expansión, apogeo y la decadencia. Como todo imperio tiene su decadencia, todo tiene su final, nada dura para siempre. ¿Te recuerdas que cuando estabas con tu tóxico recién comenzando, te decían, igual vas a terminar, te decían? Ya, vamos, igualito, Wari decae, ya, decae. Bacán, profesor. Esos son los investigadores más importantes de lo que viene a ser la cultura Wari. Si te preguntan en el examen, ¿quiénes son los arqueólogos que actualmente están en el proyecto Wari? ¿Cómo se llaman los arqueólogos que actualmente están en el proyecto Wari? ¿Quiénes son? ¿Cómo? Profesores José Ochatoma, para vecino. Para el vecino, no, para vecino. No para el vecino, para vecino. José Ochatoma para vecino. Para vecino. Actualmente están en el proyecto Wari, que en este caso, pues chicos, son los arqueólogos que últimamente han estado trabajando en las investigaciones de la cultura Wari. ¿Ya? En este caso se está dando un aproximado, si mal no me equivoco, son de 3 millones anuales.
para Wari. Pero no sé si es que hay avances. ¿Ya? Bacán. Profe, ¿y su esposa? ¿Cómo se llama su esposa? Marta Cabrera. Profe, ¿qué va a encontrar José Ochatoma para vecino? Este personaje encuentra lo que viene a ser el templo mayor en D. Estos personajes se encuentran en el templo mayor en D. ¿Ya? Profesor, por ahí me preguntaban la vez pasada, profe, ¿y William Isbell qué hizo? William Isbell netamente va a empezar a difundir que Wari, netamente, pues muchachos, en este sentido, fue un gran imperio por su gran revolución urbana. Este personaje de William Isbell estudia lo que viene a ser el problema del urbanismo. Eso es lo que hace William Isbell. ¿Ya? Profe, y Ochatoma descubre el templo mayor en D. El templo mayor en D. ¿Ya, muchachos? Bacán. Ahora sí, vamos, profe, su esposa Marta Cabrera. Otro personaje que podemos hablar de Wari es nuestro arqueólogo también que trabaja hoy en día en la Universidad San Cristóbal. ¿Es quién? Es nuestro profesor Ismael Pérez Calderón. Cuando hablamos del profesor Ismael Pérez Calderón, este personaje, muchachos, habría descubierto lo que viene a ser los petroglifos de Wari. ¿Y qué son petroglifos? Profe, los petro viene de piedra, ¿sí o no? Glifos de... Claro, lo que viene a ser la escultura. En este caso son figuras, como las líneas de Nazca. Y por eso, netamente, cuando Ismael Pérez descubre los famosos petroglifos en Wari, lo va a llamar como el lugar astronómico. No te vayas a olvidar. Lo llama como el lugar astronómico. ¿Está claro? Perfecto, profe. Eso es lo que vamos a hablar de Ismael Pérez Calderón. Muy bien, rapidito, profe, su sociedad. ¿Cómo fue una sociedad netamente teocrática? Miren, chicos, rapidito nada más. Profe, vamos por partes. Profe, miren. Si hablamos de Huarpa, Nazca, Tiahuanaco, recuerden que estos personajes le van a dar algo, ¿sí o no? Huarpa le va a dar los andenes. En este caso, Huarpa es la base y le va a dar la famosa agricultura. Y si quieres ver los andenes, muchachos, si quieres ver los andenes, vas acá al frente, chapas la ruta 10. La ruta 10 te va a llevar a su paradero, pero vas acompañada, no te vayan a violar, yo no sé. ¿Ya? En este caso, chapas la ruta 10, caminas unos 20 minutos para arriba, como quien se va para Ñahuimpuquio, ¿ya? Y vas a encontrar lo que viene a ser los andenes de Wari. ¿Ya? ¿Dónde bajo? En el paradero, te estoy diciendo, ¿dónde bajo? No, cojudo es este hoy. En este caso, la 7 también va, ¿no? La 7 también, hasta el fondo. La ruta 6, hasta el fondo te va a llevar, ¿ya? Pero anda acompañado, no te va a violar cobradora, allá. Va. No violan, dice. Ya. En este sentido, chiquitos lindos, a ver, silencio. Profe, en Ñahuimpuquio, por ejemplo, vas a encontrar lo que viene a ser el sistema de andenería de Huarpa. Bacán. Y recuérdate que los Huarpa, mira, ¿para qué utilizaron los andenes? Para ampliar fronteras agrícolas. No te olvides, cuando haces andenes, ¿está en el suelo o en los cerros? En los cerros. ¿Estás ganando o perdiendo territorio? Ganando territorio. Por lo tanto, gracias a esa ganancia de territorios, los arqueólogos lo llaman ampliación de fronteras agrícolas. Están ampliando sus fronteras agrícolas. Por lo tanto, imagínate que los Huarpa fueron tan ingenieros. ¿Por qué? Porque van a llevar el agua de los ríos que están en la parte inferior hacia los cerros. ¿Y cómo, profesor? Solamente utilizando el caudal de los ríos. Fueron grandes ingenieros hidráulicos. Bacán, profesor. Y eso le va a dar Huarpa. Profesor Nazca, ¿qué le va a dar? Lo más importante, el urbanismo. Y también le va a dar la sociedad militarista. Recuérdate que los Wari fueron militaristas y también practicaron las cabezas trofeo, muchachos. Estos personajes también decapitaban a sus enemigos. También decapitaban a sus enemigos. ¡Hala, mierda, profesor! Tiahuanaco, ¿qué le va a dar, profe? Tiahuanaco le da la religión. ¿Qué más?
Nazca también le da cerámica, eso es lo menos. Tiahuanaco le va a dar la construcción megalítica, la arquitectura. Profesor, le va a dar el tallado. El tallado de la piedra, pe. ¿Qué estarás pensando, cochino y miércoles? Uno hace así, estás pensando cochinadas ya. Está tarrajeando. Vamos, muchachos, por lo tanto, cuando hablamos de Tiahuanaco, le va a dar la religión y le va a dar, ¿qué cosa? El tallado de la megalítica. No te olvides, porque los Wari tienen grandes construcciones de piedra. ¿Te recuerdas que Tiahuanaco tenía lo que viene a ser, muchachos, su portada del sol? Wari también lo tiene. ¿Ya? Ya no le digo mejor ya eso. Vamos, avanzamos. Su sociedad fueron militaristas. Militaristas. Y recuerda, profesor, cuando hablamos del militarismo también fueron porque su Dios también va a ser importante. ¿Ya? Teocrático. ¿Quiere decir quién gobierna, chiquitos? Habla rapidito. Profesor, gobierna los sacerdotes. En este caso, vamos a hacerlo así, no hay tiempo para hacerlo con regla. Vamos, profe, rapidito nada más. ¿Quién era el máximo gobernante? El señor Siekich. Hoy es el señor Wari. Ah, la mierda, profesor. Siekich. ¿Quiénes vienen? Las famosas cabeceras de... Ah, profesor, vienen las famosas cabeceras de región, o también llamadas centros administrativos. Profe, luego, ¿quiénes vienen? Profe, luego, ¿quiénes vienen? Fueron los militares. Profesor, fueron los militares. Profe, luego, ¿quiénes vienen? Profe, viene la clase media llamada sacerdotes. Sacerdotes. Ahí estamos viendo los sacerdotes. Profe, por ultimito, ¿quiénes vienen ustedes? El pueblo, los que tributaban, el pueblo tributador, el pueblo. ¿Y el pueblo? ¿Quiénes eran el pueblo? Los artesanos, ganaderos, agricultores, alfareros, metalúrgicos. En este caso, todos ellos van a ser el pueblo. Y ellos también tienen que rendir, ¿qué cosa? Sus tributos. Tributaban. Bacán. Profesor, entonces, ¿cuál es la base social de Wari? Pueblo. ¿Cuál es la clase media? Sacerdotes. En este caso, cuando hablamos de los sacerdotes, los Wari también tienen su bebida sagrada, su árbol sagrado, el famoso árbol del pati. Y recuerda que el árbol del pati, mejor ya no les digo ya eso. Este árbol de pati también tiene sustancias alucinógenas. Ya, en este caso, cuando, bueno, lo que más vas a encontrar pati es en Huanta. Sí, en su plaza mismo, en su plaza mismo hay pati, bacán. Ya, en este caso, chicos, cuando hablamos del pati, estos personajes utilizaban el pati, ¿para qué? Para preparar sus bebidas alucinógenas. Algo similar a la ayahuasca. Recuerda que este pati, esta bebida sagrada, tiene otros componentes de plantas medicinales, ¿ah? No son los mismos, ¿ya? En este caso, pues el pati, muchachos, es como similar a la ayahuasca, pero no es tan potente como el famoso San Pedro, ¿ya? También es suave como el ayahuasca. Me han dicho, ¿ya? En ese sentido, pues los sacerdotes se comunicaban con Huiracocha tomando su bebida sagrada del árbol del pati. O el árbol de la pati, ¿no? En ese sentido, porque es mujercita, ¿ya? Bacán. Entonces estamos viendo pati. Bacán, profe. Entonces esto viene a ser su organización social. ¿Quién es el máximo representante? Señor de Wari. ¿Quiénes vienen? Las famosas cabeceras de región, también llamados centros. Muy bien. Después, ¿quiénes vienen? Clase media. Base social. Pueblo. Ahí está, carajo. Vamos. Muy bien, muy bien. Vamos por ahí. Profesor, estamos viendo la sociedad. Ahora sí, dime su economía. Profe, primeramente tenemos que ver que su base económica es el comercio, muchachos. Es el comercio. Ellos comercializaban. Y comercio. En este caso, cuando hablamos del comercio, ellos van a comercializar con sus cabeceras de región. Ojo que los Wari pueden comercializar con otras culturas, profe. No, los Wari solo comercializan con sus cabeceras de región. ¿Ya? Por lo tanto, van a utilizar el comercio, pero ¿qué tipo de comercio? Manufacturado. ¿Y qué es un comercio manufacturado, chicos? Un
comercio, primero por partes, un comercio manufacturado es cuando Wari va a comercializar, por ejemplo, productos ya terminados, por ejemplo, la cerámica, la textilería, profesor, la orfebrería. Son comercios ya terminados, ya trabajados, no en proceso, sino productos ya terminados. Por lo tanto, Wari va a comercializar productos manufacturados. ¿Me entienden? Productos manufacturados, solo con sus cabeceras de región. Por lo tanto, fueron monopolistas. No te olvides, fueron monopolistas. Ahí está, profesor. Fueron monopolistas. No comercializaron con otras culturas, solo con sus cabeceras de región. Vamos por acá. Profesor, ¿también qué practicaron? Profesor, practicaron la agricultura. Por eso vamos a ver la mejor andenería. Intensificaron el tema de las andenes. Intensificaron el tema de los andenes. Recuérdense que los mejores andenes están al sur de Ayacucho, por Lucanas, en Cabrapata. ¿Ya, chicos? Entonces recuérdense que por Cabrapata y por Lucanas encontramos los mejores sistemas de andenes. También vamos a encontrar en Ñahuimpuquio, pero ahí vamos a ver netamente pues unos cuantos no andenes, ¿no? Pero la intensificación lo vamos a ver más al sur, lo que viene a ser en Cabrapata y Lucanas. Muy bien, profesor. Esa es la agricultura. Rapidito nada más, muchachos. Profesor, también practicaron la ganadería. ¿Domesticación de quiénes? De las llamas y las alpacas. ¿Ya, muchachos? Perfecto, profesor. Esa es su economía. Rapidito, vamos a hablar de sus manifestaciones culturales. En este caso vamos a hablar de su arquitectura, chicos. ¿Y cómo es su arquitectura, profe? Profe, en este caso, su arquitectura, tenemos que hablar que estos personajes hicieron la gran revolución. Ajá, la gran revolución urbana. Quiere decir, muchachos, que estos personajes construían sus ciudades de manera organizada. Profe, estos barrios y estas ciudades que tiene Wari siempre tienen que estar organizados. Y cuando llamamos organismos o organización, es que tienen un buen tipo de urbanismo. ¿Qué tipo de urbanismo tienen? Ortogonal, no te olvides, ortogonal. Profesor, de tipo ortogonal. Recuerda que los Wari, cuando hablamos de su arquitectura, desarrollaron la revolución urbana de tipo ortogonal, pero estos personajes, para construir sus ciudades y construir sus barrios, utilizaban ¿qué cosa, profe? Utilizaban la famosa utilizaban maquetas. Eran netamente arquitectos, muchachos. Quiere decir que estos personajes primero tallaban netamente, pues, muchachos, la piedra y empezaban a hacer su ciudad o su barrio. Y luego miraban cómo estaba, idéntico a esa arquitectura, pues en este caso a esa maqueta, construían sus ciudades en pequeñas piedras. Ellos tallaban la piedra. ¿Ustedes conocen la piedra de Sayhuite? Ay, Dios. La piedra de Sayhuite es una de las piedras gigantes, megalítica, grandota, en la cual está toda una ciudadela. Eso para pasando en internet, en Facebook. ¿Ya? Eso lo vamos a encontrar en Cajamarca, pues, muchachos. La piedra de Sayhuite. Algún día aprenderán, ¿ya? Entonces, utilizaban las famosas maquetas para construir sus ciudades y sus barrios. Por lo tanto, Wari, chicos, en todas sus cabeceras de región de Wari vas a encontrar este tipo de arquitectura, tipo en todititas, sin excepción. Wari siempre ha tratado de construir similar a su región o a su metrópoli llamada Wari. Por lo tanto, Wari se va a expandir por el norte y por el sur. Y rapidito vamos a ver lo que viene a ser, pues, sus cabeceras de región. Díganme, chicos, profe, cabecera de región en Lambayeque. Habla. Para eso sí hoy, desgraciados, para eso sí están atentos. Profe, cuando hablamos netamente de Lambayeque en este sentido, atentos todos, Lambayeque, chiquitos lindos. Profesor, en Lambayeque vamos a tener varios. Los más importantes, ¿cuáles son? Profesor, es San José
Habla. San José de Moro. Aló, ¿no saben creo? San José de Moro. Y también vamos a encontrar a Huiracochapampa. ¿Ya? Los más importantes. Profe, más abajito, ¿quién está? Caja. Cajamarca. Profe, ¿y en Cajamarca quiénes vamos a encontrar? Solamente a Otusco. Profesor, acá encontramos a Cajamarca. Y en Cajamarca, ¿quiénes vamos a encontrar? Profesor, ahí vamos a encontrar a Otusco. ¿Ya? Profe, más abajito, ¿quién está? Está Ancash. Más abajito, ¿quién está? Ancash. ¿Y en Ancash a quién encontramos? Hola, oye, estos muchachos están callados porque hambre ya, ¿no? Cansado ya, ¿no? Ancash. En Ancash vamos a encontrar a Huaca el Castillo. Huaca el Castillo. Profe, y lo que viene a ser Huarmey. Chicos, atentos todos. Y esto quiero que me entiendan. Miren, Huarmey es muy importante. ¿Saben por qué? En Huarmey vamos a romper el estereotipo del patriarcado. ¿Por qué, profe? Obviamente que eso lo pierden los mochicas, ¿no? Por la gobernante, la dama de Cao. En este sentido, en Huarmey van a empezar a gobernar las mujeres. En Huarmey netamente vamos a encontrar gobierno de mujeres. Acá solo gobiernan mujeres. Si te preguntan, cabecera de región de Huari, donde gobernaban las mujeres, ¿en dónde está ubicado Huarmey? Ancash. No te vayas a olvidar de eso. Bacán, profesor. Entonces, ¿por qué, profe? ¿Por qué nos mencionas que Huarmey es netamente gobernante de mujeres? Porque las mujeres se les han encontrado con hartos ajuares funerarios. Muchachos, en Huarmey se ha encontrado una tumba gigante, casi de media población de Huarmey, en la cual se han encontrado pues a los varones sin muchas alhajas de oro, no muchas ofrendas, pero sí las mujeres tenían las mejores ofrendas. Eso hace deducir que las mujeres eran las gobernantes. Por eso si te preguntan en el examen del CEPRI o en el examen de admisión, cabecera de región donde gobernaban las mujeres, Huarmey. ¿Dónde está ubicado? Ancash. Bacán, profesor. Muy bien. Vamos por acá. Profe, luego vamos a hablar de otra cabecera de región. Más abajito, ¿quién está? La Lima. La Lema. Me voy para Lema a buscar fortuna. Yo no conozco la capital, ¿no? Así, serranos ustedes cuando viajan a Lima dirán, pero no. En Lima, ¿qué vas a encontrar? Profe, por ejemplo, Cajamarquilla. Cajamarquilla. Profesor, Pachacamac. ¿Ya? En este caso estamos hablando de Pachacamac. Recuérdate que Pachacamac es muy importante, tanto en esta época de Huari. ¿Por qué? Va a ser un lugar netamente religioso. Mira, Pachacamac es un lugar religioso, donde vas a encontrar a tu dios de Pachacamilla. Profe, en acá le vamos a considerar al dios de Pachacamilla como el señor de los temblores, o el dios de los temblores, protector de los temblores. En este caso, muchachos, Pachacamac también en la época de los incas va a ser el dios más importante de toda la costa peruana, de toda la costa del Tahuantinsuyo. ¿Quién va a ser más importante? Pachacamac, por su dios de Pachacamilla. Y en la época colonial, profesor, también va a ser importante, porque en la época colonial tú ya lo vas a conocer con otro nombre, el gran Señor de los Milagros, el Cristo Moreno, el mes morado, octubre. ¿Ya? Por eso netamente, muchachos, tiene un proceso de sincretismo el dios de Pachacamac o dios de Pachacamilla. Muy bien. Profe, luego ¿quién viene? Viene, por ejemplo, Mala. Y cuando hablamos de Mala, atentos todos, de Mala se van a sacar las mejor textilería. En Mala encontramos la mejor textilería de Huari.
Wari de ahí va a sacar las famosas túnicas para los sacerdotes. No te olvides, en Mala encontramos la mejor textilería de Wari. Los gorritos de 4 puntas, ahí lo vamos a encontrar. Ya, los cachos, ahí lo vamos a encontrar. Profesor, recuérdate que los Wari también hacían, ¿qué cosa? La famosa chicha. Y era chicha para las fiestas, para las festividades. Y estos utilizaban grandes, ¿qué cosa? Grandes jarrones. Y estos jarrones, muchachos, eran también tapados con la túnica de ¿quiénes? De los sacerdotes. Y también eran esculpidos estas túnicas, ¿ah? Profesor, en este caso estas túnicas van a servir también para poder fermentar la famosa chicha. Chicha. Bacán, profesor. ¿Y dónde vamos a sacar la mejor textilería? Mala, profesor. Luego también vamos a encontrar otro lugar donde está en un lugar muy, pero muy fino de Lima. Uno donde están los verdaderos limeños. ¿Supe? Claro, está por Miraflores, pero ¿qué este es? Chorrillo. Serrano piensa que Chorrillos es Lima hoy. Vamos, chicos, ahí vamos a encontrar la famosísima huaca pugiana. La famosísima huaca pugiana, donde también se van a encontrar netamente entierros de Wari. ¿Ya, chicos? Bacán, profesor. Luego, más abajito, ¿a quién encontramos? Profesor, más abajito encontramos a Ica. Profesor, en Ica, ¿a quiénes vamos a encontrar? A Tarco y... Profesor, en Ica encontramos a Tarco y Soco. A Tarco y Socos. Vamos, más abajito, Arequipa. Profesor, en Arequipa tenemos que entender que vamos a encontrar a nuestros amigos de Josjopa. Profesor, acá vamos a encontrar a Josjopa. Esto netamente en Arequipa. Profe, otro. Profe, nos faltó Moquegüita. Y Moquegüita pues está por acá. Y en Moquegua, ¿qué vamos a encontrar? En Moquegua vamos a encontrar Cerro Baúl, en Moquegua. A ver, no se exciten los de atrás. Vamos a encontrar los famosos Cerro Baúl. ¿Ya, chicos? Cerro Baúl. Muy bien. Profe, nos faltó por acá. Profe, más acasito está Junín. ¿Y en Junín qué vamos a encontrar? Wari Wilca. Profe, nos falta más abajito. Nos baja Cusco. ¿Y en Cusco quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar a Piquillacta. Espíritu. Muy bien, Espíritu Pampa. ¿Quién más? Profe, el último descubrimiento del señor del Wari. Vilcabamba, no te olvides. En Vilcabamba encontramos al señor En Vilcabamba encontramos al famoso señor ¿Y quién la ha descubierto? Javier Fonseca, arqueólogo cusqueño, descubre a lo que viene a ser pues el señor de Wari y representaba el último gobierno del señor de Wari. Muchachos, acá les presento sus cabeceras de región. Miren por acá, para terminar. Chicos, cuando hablamos de estas cabeceras de región, miren, estas cabeceras de región tenían que venir a Wari, ¿a qué, profe? A realizar el comercio. Imagínate, desde Lambayeque venir a Ayacucho a pie. Estos personajes por eso van a intensificar la construcción de caminos. Profesor, ellos intensifican netamente, ¿qué cosa? La red de caminos. No te olvides. Por ejemplo, profe, ¿qué sacaban de Lambayeque? Sacaban la mejor orfebrería, muchachos. Recuerda que cada cabecera de región también tiene una especialidad. No te olvides. Por lo tanto, estos personajes o cabeceras de región tienen que venir a Ayacucho a comercializar. Por eso es que los Wari van a intensificar la construcción de caminos. Bacán, profesor. Profe, mira por acá. Profe, Tiahuanaco, acá está, Tiahuanaco va a entrar a ser sometido por Wari en su apogeo.
Y se dice que Wari, muchachos, también, según las últimas investigaciones, llegó al Ecuador. Los primeros en tener contacto con los ecuatorianos. Pero ¿quién intensifica ese comercio con Ecuador? ¿Nazca? Los chinchas. Los chinchas intensifican ese comercio. ¿Ya, muchachos? Bacán, profesor. Eso es lo que vamos a ver con respecto a las cabeceras de región. Para retirarme, chiquitos. Profe, en este caso vamos a hablar algo sumamente importante. Profe, recuérdate de tus barrios. Recuerda que Wari está bien organizado en barrios. Y los barrios, muchachos, y los barrios en este caso tienen una especialidad. Recuérdate que en los Wari, por ejemplo, profe, ¿los alfareros pueden vivir con los agricultores? No. Profesor, ¿los picapiedreros pueden vivir netamente con los agricultores? No. O sea, cada barrio tiene su especialidad. Era un delito, muchachos, vivir un agricultor con un picapiedrero. Recuérdate que los barrios son netamente especializados. Son especializados. Por ejemplo, profesor, vamos a empezar con Vegachayo Mojo. Vegachayo Mojo. En Vegachayo Mojo, ¿qué encontramos, profe? Profe, en Vegachayo Mojo encontramos el templo. Dime. El templo, este templo se llama el templo mayor, en forma de D. No te olvides. Profe, ¿cómo se llama este templo? El templo mayor en forma de D. ¿Ya? ¿En dónde lo encontramos? En Vegachayo Mojo. Anteriormente se creía, mira, ¿esto qué son? Profesor, lo que está de negrito son asientos. En este caso, muchachos, los arqueólogos los llaman hornacinas o también ventanas ciegas. ¿Está claro? Muy bien. Miren, anteriormente se creía que ahí ponían a sus maikis, a sus momias, a sus gobernantes muertos. Pero hoy en día tenemos que entender que esa teoría ya no está dada. Tenemos que entender que este templo mayor servía para las reuniones de las cabeceras de región. Acá entraban los gobernantes y netamente decidían por el futuro de Wari durante el año. En este caso, acá vamos a encontrar un reloj solar. Por lo tanto, ¿se llama Intihuatana o Intihuatana? Chicos, cuando dices Intihuatana, Huatana viene del término amarrar. ¿Puedes amarrar al sol? No. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar? Intihuatana. Por lo tanto, se llama Intihuatana. ¿Está claro? Por lo tanto, se llama Intihuatana. Bacán, profesor. En ese sentido, chiquitos lindos, este Intihuatana servía para ver las posiciones del sol, para poder notar los solsticios y los equinoccios. Así podíamos ver si nos traería buen futuro nuestra agricultura. Entonces, chicos, eso es lo que van a realizar los Wari. ¿Y dónde encontramos este templo mayor en D? En Vegachayo Mojo. Otro barrio, por ejemplo, vamos a encontrar el barrio de Conchopata. ¿Y qué te he dicho que era Conchopata? Te he dicho, Conchopata. Grandes ceramistas, alfareros. Grandes ceramistas, alfareros. Profesor, Monjachayo. Monjachayo. Las monjas. Monjachayo Mojo hoy. Ahí están las monjas. Monjachayo se van a encontrar netamente en la tumba de los 4 pisos. Hay una tumba de 4 pisos que cuando tú vas entrando más te falta el oxígeno. Bacanazo. Yo he entrado, pero muchachos, casi muero hoy. Entonces, en este sentido, en Monjachayo, muchachos, vamos a encontrar la tumba de 4 pisos. Lamentablemente ya estaba saqueado. Ya, por eso es que no se encuentran grandes ofrendas. Pero se cree que era netamente de un sacerdote. Se cree netamente que es de un sacerdote. Muy bien, Monjachayo, tumba de 4 pisos. Profesor, por ejemplo, otro, Capillapata. En Capillapata, ¿qué vamos a encontrar? Chicos, no es ese barro de pirañas que está arriba. Capillapata lo encontramos en Wari mismo. En Capillapata vamos a encontrar grandes muros inmensos, de más de 11 metros de altura, muros enormes. Profe, ¿y para qué servían? Era de estrategia militar. Quiere decir que en Capillapata solo se formaban los militares. En Capillapata solo se formaban militares. ¡Hala, míos, profesor! Bacán. Profe, luego, ¿qué viene? Por ejemplo, Ushpajoto. Ushpajoto.
Joto. Poto no, Ushpajoto. En este caso, Ushpajoto. Muchachos, Ushpajoto, en este sentido, vamos a encontrar que son almacenes de productos. Es una zona de almacenamiento de excedentes económicos, donde se almacenaban los productos. Ushpajoto. ¿Ya, chicos? Ahí entendemos netamente a Ushpajoto. Por ejemplo, profesor, por ultimito, vamos a ver lo que viene a ser, Turque Sachayo. Turque Sachayo. Chayo. En este caso, cuando hablamos de Turque Sachayo, muchachos, tenemos que entender algo sumamente importante. Ya me voy, hijo. Turque Sachayo. Cuando hablamos de Turque Sachayo, tenemos que entender que ahí vamos a encontrar a los grandes personajes que tallaban la piedra semipreciosa. ¿Y qué tipo de piedras, profesor? Semipreciosas. ¿Cuáles son esas semipreciosas? El lapislázuli, el ópalo, profesor, la obsidiana. La obsidiana es una piedra de tipo cristal, pero también es considerada como una piedra semipreciosa. También vamos a ver la famosa turquesa. Tallaban la turquesa. No te olvides, profesor, entonces estos personajes tallaban las piedras semipreciosas. Por ejemplo, en ese barrio vamos a encontrar el turquesa chayo. Profe, tallaban figurillas. ¿De quiénes? Figurillas, por ejemplo, de los sacerdotes, de los guerreros y de los gobernantes. Si vas a ir a Huari, de casualidad te encuentres figuritas, no lo cojas, déjalo ahí. Te puede agarrar pacha. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, muchachos, todavía vas a encontrar eso allá en Huari. Normalmente sí encuentras, ¿ya? Pero no lo recojas como otras personas. ¿Ya? No lo recojas, déjalo. Vas a malograr la investigación de los arqueólogos. ¿Ya? Entonces, muchachos, a estos barrios netamente son especializados. ¿Ya, chicos? Son netamente especializados. La próxima continuamos. Nos vemos, chicos. Gracias.